Estamos recibiendo aquí en Basta de Cháchara al escritor, periodista Pablo Cohen, autor en este caso de Los Indomables. Parece título de una película de Hollywood, pero es sobre dos protagonistas bien pero bien orientales. Bienvenido Pablo, un gusto tenerte aquí. Gracias, siempre es un placer estar en este programa. ¿Cuándo se publicó el libro? ¿Cuándo se presenta? Se publicó este lunes 2 de diciembre, se presenta el miércoles 11, próximo miércoles, a las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales, con los protagonistas, Mujica y Topolansky, con nuestro colega Gabriel Pereira y con la actriz Gabriela Iribarren, que va a recitar parte del libro, parte del poema que Raúl Castro les escribió especialmente, y también con Carlos Pagni desde la Argentina, así que están todos invitados el miércoles 11 a las 7 de la tarde. Recién veíamos, ¿no?, al presidente de Colombia ahí saltando las cunetas, los charcos, sí, ¿no?, las ramas, los yuyos, en la chacra de Rincón del Cerro de Mujica y Topolansky. Es algo extraño, ¿no? Digo, son situaciones que uno ve como fuera de la realidad que nos rodea. ¿Es de alguna, vos pudiste constatar esto? ¿Es de alguna manera el atractivo de estos dos personajes? Bueno, primero, Leo, este es el primer libro en el que los protagonistas son ellos dos juntos. Es un libro distinto. Segundo, es un libro de entrevistas. Y tercero, toda esa geografía que vos describías es parte de un estilo de vida. Y obviamente las 2 o 3 primeras veces que vas te llama mucho la atención la austeridad con la que viven, lo folclórico que es todo. Te sentís en un cuento de Juan Rulfo, ¿no? Un poco. Pero después te das cuenta que todo tiene un sentido. Podés estar de acuerdo o no, pero todo tiene un sentido. Entonces, después de un año entrevistándolos, hablando de todo, porque el libro tiene 3 partes, semillas, frutos y raíces, y habla desde la infancia aristocrática de Topolansky hasta el presente, con un humor muy ácido, sobre todo por parte de ella, te diría que te acostumbras a algo que no forma parte de nuestra cotidianidad normalmente, que es ese estilo de vida, esa austeridad, que Mujica incluso en el libro dice que el cautiverio le ayudó a cultivar. Es decir, él dice que el cautiverio desde el punto de vista de su filosofía de vida, paradójicamente, fue una bendición, porque lo ayudó a ser una asceta, ¿no? Entonces es muy interesante, pero no te voy a negar que cada vez que vas, por supuesto, sentís como que estás dentro de una película, ¿no? Y vos decías, es un libro sobre los dos. Has leído libros sobre Topolansky, muchos sobre José Mujica. ¿Qué decís que es diferente el hecho de haber entrevistado a los dos y que uno esté delante del otro a la hora de contestar, que seguramente cambie la dinámica de una entrevista? Bueno, con ellos como protagonistas es el primer libro, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, cuando yo hice el libro Me Vir una historia hablada, antes de Diálogos en Espejo, vi que había toda una interacción entre ellos que nosotros como periodistas y yo como escritor no estábamos registrando adecuadamente. Y esa interacción hace que formen una unidad. O sea, son 3 sujetos literarios y 3 sujetos periodísticos. Lucía Topolansky, José Mujica y la unidad que forman ellos, que no es 1 más 1, ¿no? Entonces, cuando vos ves esa interacción, entendés muchas cosas. Si entendés eso, después es fácil hacerlos hablar de todo. Y la verdad es que tengo que agradecerles la generosidad con la que hablaron, porque no hubo tema que no trataran, y en eso es muy distinto a cualquier otro libro. O sea, desde la infancia hasta las elecciones y autocríticas de su pasado, críticas al Frente Amplio actual, no dejaron tema por tratar. Entonces, es un libro distinto, eso es indudable. Y un año, decís que duró la entrevista, porque es un marco, sí, es un marco interesante. Sí. ¿Estaba a priori pensado ese límite de tiempo o se dio por la dinámica de las respuestas? No exactamente. Porque había en un cosas... año pasan montones de cosas. Sí, sí, y en este año más todavía. Bueno, eso es interesante, porque viste cuando te preguntan cuántas veces lo viste o cuántas horas hablaste, eso no es relevante. Lo más relevante es lo cualitativo. Este año, para lo que es la vida nacional, como hablamos antes fuera de micrófono, equivale, no sé, si querés buscar un equivalente, tenés que buscar 3 años, ¿no? 3, 4 años juntos. Y yo empecé el libro, ellos aceptaron en enero de este año, y después llegó la noticia del cáncer de esófago en Mujica.
Entonces lo que acordamos fue, hagamos varios capítulos juntos, porque un hombre de 90 años que pasa por una radioterapia obviamente no se va a sentir bien. Y yo voy a hacer 2 o 3 capítulos, por lo menos cada vez que nos veamos. Aunque a ustedes les parezca no tiene sentido mezclar estos temas, después yo los escribo. Así que fueron reuniones muy intensas, ¿no? Y respecto a si estaba pensado terminarlo antes de que el año finalizara, sí. Exactamente cuándo, no. Pero cuando resultó evidente que iba a haber balotaje, como todas las veces, salvo la vez en que ganó Vázquez en primera vuelta, decidimos con la editorial Planeta que el mejor timing era justamente el primer lunes de diciembre. ¿Por qué? Primero porque circunscribir 2 vidas tan ricas a una circunstancia electoral sería un reduccionismo. Segundo, porque el libro habla de las elecciones y del presente del Frente Amplio, pero no solo sobre eso. Y tercero, porque una especie de cierre, ¿no?, que te permitía ver más allá, con más perspectiva, como está Capani en el prólogo, la vida de ellos. Entonces, siempre tuve claro que el libro tenía que salir después de las elecciones. Lo de cuándo se fue dando naturalmente, pero lo curioso es que la enfermedad de él influyó en cuándo sacar el libro y también en, si querés, cierto tono dramático, intimista y confesional que el libro tiene. Tal vez haya cosas dichas que no se hubieran dicho de no haber tenido esta enfermedad. No tengas duda, es una buena acotación. De hecho, no hay nada peor para una persona con una enfermedad terminal, para una persona de 90 años que estuvo tanto tiempo en cautiverio y que tiene una enfermedad autoinmune, ni que hablar. Ahora que está mejor, podemos decir que para el libro, tanto si lo ves como un elemento literario, dramático, como si lo ves desde el punto de vista periodístico, confesional, fue muy positivo. Es decir, la palabra seguramente sea luminoso, porque él encontró la fuerza, la sinceridad, la sensibilidad para hablar desde otro lugar. Yo noté eso. También hubo dificultades hasta físicas. En el medio del libro vos tenías que amplificar la voz de él mucho para entender lo que estaba diciendo. Cuando desgrababa recuerdo perfectamente eso. Y lo vi muy débil, lo vi muy fuerte, de buen humor, de mal humor. Pero ella, que tiene una devoción muy grande por él, también sufrió mucho y fue muy estoica. Entonces, sin duda, Leo, que eso al contenido lo favoreció. Es decir, es increíble, pero les permitió hablar desde otro lugar y con otro tipo de confesiones mucho más fuertes que yo no esperaba. Mirá. Uno podría pensar, bueno, pero, o sea, ¿cuál es el trabajo del escritor en este caso? Sí, preparar las preguntas de las entrevistas, ser sensible a aquello que no preparó. Y luego, lejos está de ser fácil desgrabar, como vos decís, porque no es. Y más con estos 2 personajes, transcribo tal cual lo que tengo en el grabador. No. ¿Cómo fue tu trabajo a la hora de desgrabar y darle el sentido, la coherencia y el peso y contexto que tenía lo que te estaban diciendo? Bueno, es una linda pregunta, porque en realidad, por algo a todos como lectores nos gusta tanto el género de la entrevista, porque es para algunos el género periodístico por antonomasia, que permite que se luzcan los dos, entrevistado y entrevistador, y que el entrevistado se muestre como nunca antes y está bien hecha. Una entrevista no es una transcripción de un diálogo, una entrevista puede ser escrita en un orden distinto al que las preguntas fueron formuladas, una entrevista puede no incluir un montón de preguntas que vos le hiciste, es una construcción narrativa, periodística y en cierto modo literaria. Entonces, cuando vos desgrabás, primero hay una parte, un trabajo que es un poco mecánico, que es desgrabar todo, eso es como la desgrabación bruta. Después tenés que escribir lo que desgrabaste, evitar usar sinónimos, si vos dijiste manera, yo pongo forma, modo, etcétera, para no repetir. Y luego ver qué lugar ocupa eso, en qué orden va, dentro de la lógica narrativa de un libro de entrevistas, que es largo, va o no va. Entonces, en el fondo, la edición para una entrevista periodística es más importante que la propia entrevista, y la repregunta a la que vos hacías alusión antes es más importante que la pregunta que llevabas anotada. Mujica
comentado y en muchas de sus últimas presentaciones, todas han tenido un tono de despedida. O sea, es consciente que sus palabras pueden ser las últimas, de que esta última elección fue un regalo, como él mismo lo dijo. Sí. ¿Cómo vive esto Lucía? Lucía creo que está muy aliviada, está muy contenta por la victoria de Orsi, pero sobre todo está muy aliviada por el hecho de que su marido esté mejor de salud. Creo que es una mujer muy fuerte, muy cerebral, muy inteligente, muy precisa, rigurosa, cuyo único punto débil, lo digo como elogio, no como crítica, es la devoción, el amor profundo que siente por el marido. A mí me hizo acordar mucho a la canción de Jaime, ¿viste? Si me voy antes que vos. No te la imaginas sin él, es decir, tiene devoción por él. Entonces yo vi el sufrimiento en Lucía y vi también cómo fue una roca acompañándolo. Y creo que ahora está más aliviada, la veo más feliz y es una mujer muy especial. Yo creo que en la política uruguaya en los últimos 40 años hay dos mujeres subvaloradas respecto al rol objetivo que han cumplido. Una es Julia Pou y otra es Lucía Topolansky. Con respecto al entorno, ¿verdad? Siempre las entrevistas las hacías en la casa, en la Siempre chacra. en la chacra, en el medio estaba yo, a la derecha Mujica, a la izquierda Lucía. Porque me imagino, digo, uno ve generalmente las entrevistas que le hacen allí y ve una cantidad de momentos de nuestro país o momentos de su vida en cuadritos, en adornos, en libros, en fotos, regalos. Me imagino que debe ser un contexto muy interesante para hacer una nota, donde uno puede ver prácticamente y inferir, sacar información de las personas que estás entrevistando. Sí, a veces es difícil, Leo, incluso concentrarte en el entrevistado, porque mirás para arriba y hay un escudo de la familia Mujica. Mirás a la izquierda y hay un regalo de Hillary Clinton. Mirás a la derecha y hay un regalo que al Papa le habían hecho, pero que el Papa decidió darles a ellos. ¿Entendés? Es puro folclore. Después hay bebidas alcohólicas que son todos regalos de primeros mandatarios. Y también hay una especie de, yo te diría, devoción de ellos por los libros, pero después los bienes materiales no les importan. Sin embargo, pese a la austeridad con que viven, como vos decís, está lleno de elementos que son interesantísimos. Entonces, creo que el desafío es entender que esos elementos son un personaje más en un libro de entrevistas y que vos tenés que hacer dialogar a tus dos personajes, Pepe y Lucía, con esos elementos que curiosamente son un lugar en el que viven, en el que deciden vivir y que está lleno de cosas ilustres a pesar de su voluntad probablemente. Mujica utiliza siempre un término que ha creado una realidad, y acá voy a hablar pura y exclusivamente por mí. Está bien, voy a dar una opinión totalmente personal. Y me puedo equivocar por supuesto, y es el concepto de barra. Ajá. Que uno a veces, yo por lo pronto tengo a veces la impresión de que hay como una especie de apología, de que hay gente que entiende que es la apología de la pobreza, otro que es de la barra, pero más barra de fútbol que de personas con un objetivo, que piensan, que reflexionan el presente y el futuro, y que me parece que como que está adelantado a eso, que habla de otro tipo de barra. ¿Te da esa sensación? Para nada. ¿Cómo vos ves ese generar realidades que tiene él muchas veces con la palabra? Y me imagino que en relación a su esposa también. Ese tema está muy presente en el libro. Él sabe muy bien que tiene el don de la palabra. Él lo sabe y lo utiliza. Utiliza su carisma y sabe que encanta a la gente, a una gente que lo rechaza cuando habla, porque tú parás y lo escuchás. Eso primero. Segundo, él tiene una barra, sí, tiene una barra, pero yo no creo que tenga que ver con una cuestión ideológica, creo que tiene que ver con que es un líder. Acá aparece mucho el admirador de Herrera. Él se comporta culturalmente como un caudillo blanco, pero tiene una ideología muy, muy flexible. Y hay algo que ellos destacan en el libro, son un movimiento. Si querés hablar de barra, bueno, por algo votan como votan y baten récords, incluso comparando el MPP con un partido histórico del Uruguay, vota más en MPP, la lista 609. ¿Por qué recalco la palabra movimiento que tiene que ver con esto que vos decías de barra?
porque en un movimiento Lucía dice, bueno, te pregunto a dónde vas, no de dónde venís. No me importa si sos cristiano, judío, comunista, socialista, anarquista, del Colorado. Creo que esa flexibilidad intelectual e ideológica les ha permitido, casi peronista, te diría, un pragmatismo brutal, les ha permitido tener una barra de gente tan grande, tan distinta, y que ideológicamente no podrías poner en ningún otro partido. O sea, hay gente que vota, es una izquierda popular, no es una izquierda elitista, universitaria, dogmática, la que sigue a Mujica y Topolansky. Entonces yo creo que este tema es muy interesante desde el punto de vista sociológico y literario, ni que hablar. Pablo, ¿cuándo entonces lo estás presentando? El miércoles 11 en el Museo Nacional de Artes Visuales a partir de las 7 de la tarde, con Mujica, con Topolansky, con Gabriel Pereira, con Gabriel Iribarren y con Carlos Pani desde la Argentina. Están todos invitados, miércoles 11 a las 19 horas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer como siempre.